Gustavo estrelló el vaso de cristal contra la pared, haciendo que los pedazos volaran cerca del rostro pálido de Patricia, quien temblaba de miedo y vergüenza en su propia sala. Él la miraba con los ojos inyectados en sangre, el nudo de la corbata deshecho y respirando con la furia de un toro herido, gritándole palabras que jamás pensó escuchar de su boca. Ella solo quería un poco de atención, un minuto de cariño después de meses de soledad en esa mansión fría, pero su marido había decidido que sus celos eran más importantes que la verdad. Nadie podía imaginar que esa noche de terror sería el inicio de una transformación dolorosa, donde el orgullo de un hombre poderoso tendría que romperse en 1000 pedazos para intentar recuperar al amor de su vida antes de perderla para siempre en los brazos de su pasado. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sonido del cristal rompiéndose aún resonaba en los oídos de Patricia, pero el dolor más agudo no venía del miedo físico, sino de la grieta profunda que se acababa de abrir en su corazón. Gustavo, el hombre que una vez le prometió el mundo y las estrellas frente al altar, ahora la miraba como si fuera su enemiga. Pero para entender cómo llegaron a este punto de quiebre, hay que retroceder unas semanas, cuando el silencio comenzó a ser el tercer habitante de su lujosa residencia en la zona más exclusiva de la ciudad. Gustavo era un hombre de éxito, un CEO respetado en el mundo de las finanzas, siempre vestido impecablemente con trajes italianos que marcaban sus hombros anchos y esa postura de autoridad que intimidaba a sus empleados, pero que, al principio, había enamorado perdidamente a Patricia. Sin embargo, esa ambición que le había dado una fortuna, poco a poco se estaba cobrando un precio impagable, su matrimonio. Patricia, una mujer hermosa, de cabello castaño que caía en ondas suaves sobre su espalda y unos ojos color miel llenos de vida, se sentía marchitar. A sus 50 años, seguía conservando una figura envidiable y una elegancia natural, pero se sentía invisible, como un adorno costoso en una estantería de polvo. Esa mañana, la tensión ya se sentía en el aire. Era su aniversario número 25, las bodas de plata, una fecha que cualquier pareja celebraría con júbilo. Patricia se había despertado temprano, con esa ilusión casi infantil revoloteando en su pecho. Se había puesto un conjunto de lencería de encaje negro, ese que sabía que a Gustavo le encantaba, se puso una bata de seda color perla y bajó las escaleras con el aroma de su perfume favorito, una mezcla de jazmín y vainilla que solía volverlo loco en sus primeros años. Entró al despacho donde Gustavo ya estaba vociferando órdenes por teléfono. Él ni siquiera levantó la vista cuando ella se acercó. Patricia rodeó el escritorio y se paró detrás de su silla, deslizando sus manos suaves sobre los tensos hombros de su marido, masajeando el cuello rígido con delicadeza, rozando su piel con las yemas de los dedos en una caricia clara, invitante. Gustavo, mi amor, susurró ella cerca de su oído, dejando un beso húmedo y cálido en su mejilla, esperando que él cortara la llamada, que se diera vuelta y la tomara en sus brazos como antes, que la subiera sobre el escritorio y le hiciera el amor apasionadamente como solían hacerlo antes de que la empresa se convirtiera en su amante principal. Pero Gustavo apenas se inmutó. Con un movimiento brusco de hombro, rechazó el contacto físico, apartando la mano de su esposa como si fuera una mosca molesta. No ahora, Patricia, ¿no ves que estoy en una conferencia con Tokio? Por Dios, ten un poco de sentido común, dijo él, tapando el micrófono del teléfono un segundo solo para regañarla con frialdad. Patricia sintió el rechazo como una bofetada. Se apartó, cerrando su bata de seda con manos temblorosas, sintiendo como las lágrimas de humillación picaban en sus ojos. Es nuestro aniversario, Gustavo. 25 años, murmuró ella con la voz quebrada. Él resopló, mirando su reloj costoso con impaciencia. Lo sé, lo sé. Cómprate algo bonito con la tarjeta, no tengo tiempo para sentimentalismos ahora. Tengo que cerrar la fusión antes del mediodía o perderemos millones. Hablamos en la noche. Y volvió a su llamada, dándole la espalda. Patricia salió del despacho sintiéndose pequeña, vacía y terriblemente sola. Esa noche, la cena que ella había preparado con tanto esmero se enfrió sobre la mesa. Las velas se consumieron hasta ser solo cera derretida sobre el mantel de lino. Gustavo llegó a las 11 de la noche, oliendo a oficina y a estrés. Ni siquiera notó el vestido rojo ceñido que ella se había puesto, un vestido que resaltaba sus curvas y dejaba ver sus piernas torneadas, un grito desesperado por ser deseada. Él simplemente se aflojó la corbata, pidió un whisky y se sentó a ver las noticias financieras, ignorando la cena, ignorando las velas, ignorando a su mujer. Fue ahí cuando algo se rompió dentro de Patricia. Se acercó a él,
Le quitó el control remoto de la mano y apagó la televisión. «Mírame cuando estoy aquí», gritó ella, sorprendiéndolo. Gustavo frunció el ceño, sus ojos oscuros recorriendo el cuerpo de su esposa no con deseo, sino con fastidio. «¿Qué te pasa? Estoy cansado, Patricia. No empieces con tus dramas de mujer aburrida». Ella se inclinó sobre él, apoyando las manos en sus rodillas, obligándolo a oler su perfume, a ver el escote de su vestido. «No soy una mujer aburrida, Gustavo. Soy tu esposa. Soy la mujer que te ha esperado todas las noches. Hace meses que no me tocas, que no me besas como si me desearas. ¿Tienes a otra? ¿Es eso? Ya no te sirvo», le reclamó ella, sus ojos buscando desesperadamente una chispa de pasión en los de él. Gustavo soltó una risa seca, cruel. «No digas estupideces. Trabajo para darte esta vida de reina. ¿Crees que el dinero cae del cielo? Deja de comportarte como un adolescente en celo y déjame descansar». La empujó suavemente pero con firmeza para quitársela de encima. Ese «déjame descansar» fue la sentencia. Patricia subió a la habitación de huéspedes y lloró hasta quedarse dormida, jurándose a sí misma que no seguiría mendigando amor. Los días siguientes fueron un infierno de hielo. Vivían bajo el mismo techo, pero eran extraños. Gustavo seguía inmerso en su egoísmo, ciego a la tristeza de su mujer, convencido de que al pagar las facturas cumplía con su deber de marido. Fue entonces cuando el destino, caprichoso y cruel, decidió poner a prueba los cimientos de ese matrimonio. Patricia decidió salir, retomar su vida, dejar de esperar. Se inscribió en un club de lectura, comenzó a ir a galerías de arte, intentó llenar el vacío. Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza del centro, una voz masculina y familiar la llamó. «¿Patricia? ¿Patricia Almagro?» Ella levantó la vista y se encontró con unos ojos verdes que no veía hace casi 3 décadas. Era Roberto, su novio de la universidad, el hombre que amó antes de conocer a Gustavo. Roberto había envejecido bien, tenía el cabello gris pero bien cortado, una sonrisa cálida y una mirada atenta que la hizo sentir vista por primera vez en años. «Roberto. Dios mío, ¿cuánto tiempo?», dijo ella, sonrojándose ligeramente. Él le pidió permiso para sentarse y comenzaron a hablar. No había malicia en el encuentro, al menos no por parte de Patricia. Hablaron de sus vidas, de los libros que leían, del arte. Roberto era arquitecto, un hombre sensible que la escuchaba con una atención que a ella le resultó embriagadora. Por primera vez en mucho tiempo, Patricia se rió a carcajadas, una risa genuina que hizo que varios comensales voltearan a verla. Roberto, en un gesto de confianza vieja, puso su mano sobre la de ella sobre la mesa. «Sigue siendo la mujer más hermosa que he visto, Patricia. Gustavo es un hombre muy afortunado, espero que lo sepa valorar». Patricia retiró la mano suavemente, con una tristeza en la mirada que no pasó desapercibida para Roberto. «Digamos que está muy ocupado», respondió ella con elegancia, pero con dolor. Se despidieron con un beso en la mejilla, un contacto inocente pero cargado de nostalgia. Lo que Patricia no sabía era que la desgracia tiene ojos en todas partes. Una de las secretarias de Gustavo, una mujer chismosa y malintencionada que siempre había envidiado a Patricia, estaba en la mesa de enfrente. Tomó un par de fotos con su celular desde un ángulo que hacía parecer que Roberto y Patricia estaban mucho más cerca de lo que realmente estaban, casi como si se estuvieran besando o compartiendo una intimidad secreta. Esa misma tarde, las fotos llegaron al celular de Gustavo en medio de una junta directiva. El mensaje decía: «Parece que mientras el gato trabaja, la ratona se divierte. Cuidado, jefe». Gustavo sintió como la sangre le hervía en las venas. Su ego de macho alfa, su orgullo de propietario, se encendió como pólvora. No vio a su esposa tomando un café con un viejo amigo, vio traición, vio burla. Su mente, estresada y paranoica por el trabajo, tejió una historia grotesca en segundos. Patricia no le reclamaba atención porque lo extrañara, sino para disimular que tenía a otro. Por eso se arregla tanto, por eso el vestido rojo, maldita sea, pensó, apretando el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Canceló todas sus reuniones de la tarde y salió de la oficina como un huracán, conduciendo su auto deportivo a toda velocidad hacia la mansión, alimentando su rabia con cada semáforo en rojo. Cuando Patricia llegó a casa esa tarde, se sentía un poco más ligera. La charla con Roberto le había recordado que ella era una mujer interesante, valiosa. Entró a la casa tarareando una canción, sin saber que entraba a la boca del lobo. En la sala,
Sentado en el sofá de cuero con las luces apagadas y solo la luz del atardecer entrando por los ventanales, estaba Gustavo. Tenía un vaso de whisky en la mano, ya casi vacío, y la botella sobre la mesa de centro considerablemente baja. El silencio era pesado, peligroso. ¿Gustavo? ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó ella, dejando las llaves en la entrada y acercándose. Él se levantó lentamente, tambaleándose un poco, pero no por el alcohol, sino por la furia contenida. Caminó hacia ella, invadiendo su espacio personal, acorralándola contra la consola de la entrada. La miró de arriba abajo con desprecio, inhalando profundamente cerca de su cuello, no para besarla, sino para olfatearla como un perro de caza buscando el rastro de la presa. ¿Te divertiste, Patricia?, preguntó con una voz grave, amenazante. Patricia frunció el ceño, confundida, pero sintiendo el miedo trepar por su espalda. ¿De qué hablas? Fui a tomar un café y... No me mientas, gritó él, y el grito retumbó en las paredes de mármol. Sacó su teléfono y le puso la foto en la cara, casi golpeándole la nariz con la pantalla. ¿Quién es este infeliz? ¿Desde cuándo te estás burlando de mí con ese tipo? Patricia miró la foto y abrió los ojos con sorpresa. Gustavo, estás loco. Ese es Roberto, un compañero de la universidad. Me lo encontré por casualidad. No pasó nada, solo hablamos. Solo hablaron, se burló Gustavo, agarrándola fuertemente por los brazos, sus dedos clavándose en la carne suave de sus bíceps. Patricia gimió de dolor. Me lastimas, suéltame. Pero él no la soltó. La zarandeó, cegado por los celos. Mira cómo te toca la mano. Mira cómo te ríes. Conmigo no te ríes así, ¿verdad? Claro, porque conmigo eres la santa, la víctima abandonada, pero en la calle eres una cualquiera que se ofrece al mejor postor. Las palabras de Gustavo eran puñales. Patricia sintió que el corazón se le partía. Nunca, en 25 años, le había hablado así. Cállate. No tienes derecho a insultarme. Tú eres el que me abandonó en esta casa, tú eres el que me ignora. Roberto solo fue amable, algo que tú olvidaste como ser hace años. Esa defensa fue como echar gasolina al fuego. Para Gustavo, admitir que otro hombre le daba lo que él negaba era la confirmación de su fracaso y de la traición. La soltó de golpe, haciendo que ella tropezara y cayera sobre el sofá. Así que él es amable. ¿Te acostaste con él? Dímelo. ¿Te llevó a un hotel barato mientras yo me mato trabajando para pagar tus lujos? Gustavo caminaba de un lado a otro, desorbitado. No te voy a permitir que me humilles, Patricia. No a mí. Soy Gustavo Valdés y nadie se ríe de mí. Patricia se levantó, temblando pero con dignidad, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El único que te humilla eres tú mismo con tus celos enfermos. No hice nada malo. Pero quizás debí hacerlo, quizás debí buscar en otro lado el calor que mi propio marido me niega. Fue entonces cuando sucedió. Gustavo, fuera de sí por la respuesta desafiante de su esposa, agarró el vaso de whisky que había dejado en la mesa y lo lanzó con toda su fuerza contra la pared, justo al lado de la cabeza de Patricia. El estallido fue ensordecedor. Los cristales llovieron sobre ella, uno le hizo un corte pequeño y superficial en la mejilla, pero ella ni siquiera lo sintió por la adrenalina. Se quedó paralizada, mirando el punto donde el vaso había impactado, dándose cuenta de que el hombre que tenía enfrente era un desconocido peligroso. Gustavo respiraba agitado, viendo lo que acababa de hacer. Hubo un silencio sepulcral en la habitación. Él miró la pequeña gota de sangre en la mejilla de su esposa y por un segundo pareció despertar de su trance, pero su orgullo era una barrera demasiado alta. En lugar de correr a ver si estaba bien, se endureció aún más para no mostrar debilidad. Lárgate, dijo él en voz baja. Patricia lo miró, incrédula. ¿Qué? Que te largues de mi vista. No quiero verte en mi casa. Si tanto te gusta ese tipo, vete con él. Vete y no vuelvas, porque no voy a mantener a una mujer infiel. La injusticia era tan grande que Patricia sintió una fuerza nueva nacer en su interior. Se limpió la lágrima y la gota de sangre con el dorso de la mano. Lo miró a los ojos con una frialdad que heló a Gustavo por dentro, aunque él no lo admitiera. Está bien, Gustavo. Me voy. Pero no porque sea infiel, sino porque me cansé de mendigar amor a un hombre que solo se ama a sí mismo. Te vas a quedar con tu dinero y tu orgullo, pero te vas a quedar solo. Y cuando te des cuenta de tu error, será demasiado tarde. Sin decir más, Patricia subió las escaleras con paso firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. Gustavo se quedó en la sala,
sirviéndose otro trago directamente de la botella, temblando, intentando convencerse de que él era la víctima, de que tenía razón, de que ella era la mala. No me hace falta, se dijo a sí mismo en voz alta, intentando acallar la voz de su conciencia que le gritaba que acababa de cometer el error más grande de su vida. Patricia empacó una maleta pequeña, lo básico. No quería sus joyas, ni los vestidos de gala que él le compraba para exhibirla en eventos. Tomó ropa cómoda, sus ahorros personales que tenía guardados en una caja fuerte pequeña, y su dignidad. Al bajar, Gustavo ya no estaba en la sala, se había encerrado en su despacho, el cobarde refugio donde se sentía poderoso. Ella salió por la puerta principal, escuchando el clic de la cerradura al cerrar, un sonido que marcó el fin de una era. Afuera llovía, una lluvia torrencial típica de la temporada, como si el cielo llorara con ella. Subió a su auto, un vehículo que estaba a su nombre, y arrancó sin mirar atrás. Pero, ¿a dónde iría? No quería ir con su familia para no preocuparlos, y ciertamente no iría con Roberto para no darle la razón a Gustavo. Condujo hasta un hotel modesto en el centro, lejos del lujo al que estaba acostumbrada, y se registró con su apellido de soltera. Esa noche, acostada en una cama extraña, Patricia se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la soledad, pero también, extrañamente, una chispa de libertad. Mientras tanto, en la mansión, Gustavo intentaba trabajar, pero no podía concentrarse. El silencio de la casa ahora no era paz, era una acusación. Pasaron los días y él esperaba que ella volviera, arrepentida, pidiendo perdón. Ya se le pasará el berrinche, pensaba. Se le acabará el dinero y volverá arrastrándose. Pero Patricia no volvió. Una semana se convirtió en 2. Gustavo empezó a sentir el peso de la ausencia. La casa estaba sucia, aunque tenían empleadas, faltaba el toque de ella, las flores frescas, el olor a vainilla, el calor humano. Las noches eran insoportables. Empezó a tener pesadillas donde la veía a ella riéndose con otro hombre, entregándose a otro, siendo feliz sin él. Los celos lo carcomían, pero también una duda insoportable, ¿y si ella decía la verdad? ¿Y si no hubo nadie más? Contrató a un detective privado, el mejor y más discreto de la ciudad. Quiero que me averigües todo sobre mi esposa y ese tal Roberto. Quiero pruebas de su infidelidad para el divorcio, le ordenó, mintiéndose a sí mismo, porque en el fondo lo que quería eran pruebas de que ella era inocente para poder ir a buscarla sin manchar su ego. El detective tardó solo 3 días. Gustavo estaba en su oficina, ojeroso, había perdido peso y gritaba a sus empleados por cualquier error mínimo. Cuando el detective entró y puso un sobre amarillo sobre el escritorio, el corazón de Gustavo se detuvo. ¿Qué encontraste? ¿A dónde van? ¿A qué hotel?, preguntó ansioso. El detective, un hombre serio, negó con la cabeza. Señor Valdés, su esposa no está con ese hombre. Vive sola en un hotel pequeño en el centro. Sale a caminar, visita museos, come sola. Investigué al tal Roberto, es gay, señor. Vive con su pareja, un médico, desde hace 15 años. Son amigos de la universidad de su esposa, nada más. El mundo de Gustavo se detuvo en seco. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Repite eso, tartamudeó. Roberto es gay. Y su esposa ha estado sola todo este tiempo. No hay amante, señor Valdés. Nunca lo hubo. El detective salió de la oficina, dejando a Gustavo solo con su miseria. Abrió el sobre y vio las fotos de Patricia, comiendo sola en un banco del parque, mirando el horizonte con una tristeza infinita, caminando bajo la lluvia. No había otro hombre. No había traición. Solo había una mujer destrozada por la crueldad de su esposo. Gustavo se dejó caer en su silla de cuero, esa silla que representaba todo su poder, y por primera vez en años, se cubrió el rostro con las manos y lloró. Un llanto gutural, profundo, doloroso. La imagen del vaso rompiéndose cerca de la cara de ella, las palabras hirientes, el lárgate, todo le golpeó de vuelta con la fuerza de un tsunami. Había acusado a la única persona que lo amaba incondicionalmente de lo peor, la había humillado, la había echado, todo por su inseguridad y su arrogancia. Patricia, ¿qué he hecho?, susurró al vacío. Se levantó de golpe. Tenía que recuperarla. Tenía que pedir perdón de rodillas si era necesario. No le importaba la junta directiva, no le importaba la fusión, no le importaba nada. Salió corriendo de la oficina, ignorando a su secretaria. Subió a su auto y condujo hacia el hotel que indicaba el informe. Cuando llegó al hotel, preguntó por ella en la recepción con desesperación. La señora Almagro, sí,
Estaba en la habitación 304, dijo el recepcionista. ¿Estaba? Preguntó Gustavo con el pánico cerrándole la garganta. Sí, señor. Hizo el check-out hace una hora. Dijo que se iba al aeropuerto. Gustavo sintió que la sangre se le helaba. ¿Se iba? ¿A dónde? ¿Para siempre? Corrió de vuelta al auto, violando todos los límites de velocidad para llegar al aeropuerto internacional. Mientras conducía, marcaba el celular de ella una y otra vez, pero siempre mandaba a buzón. Contesta, mi amor, por favor, contesta, rogaba él, golpeando el volante. Llegó al aeropuerto, dejó el auto mal estacionado en la entrada y corrió hacia las pantallas de salidas. Había docenas de vuelos. No sabía a dónde iba ella. Corrió como un loco por los pasillos, buscando entre la multitud ese cabello castaño, esa figura elegante. Gritó su nombre varias veces, importándole poco que la gente lo mirara como a un demente. Patricia. Y entonces, la vio. Estaba en la fila de seguridad para vuelos internacionales, a punto de cruzar el umbral del que no se puede regresar sin boleto. Llevaba su abrigo beige y miraba hacia atrás, una última vez, con los ojos llorosos, como si esperara un milagro o simplemente despidiéndose de su vida anterior. Gustavo corrió hacia la barandilla de vidrio que lo separaba. ¡Patricia!, gritó con todas sus fuerzas, con la voz desgarrada. Ella se detuvo. Se giró lentamente y lo vio. Vio a su marido, siempre tan perfecto, ahora despeinado, sudando, con la corbata deshecha y los ojos rojos, pegado al vidrio como un niño perdido. El corazón de ella dio un vuelco. Él le hizo señas desesperadas para que no cruzara, juntando las manos en un gesto de súplica. Patricia dudó. Tenía el pase de abordar en la mano, un boleto a París, lejos de todo. Pero el amor, ese maldito y bendito amor que sentía por él, la clavó al piso. Vio en los ojos de Gustavo algo que no veía hace años, miedo a perderla y, más importante aún, arrepentimiento puro. Patricia sintió como sus pies, que momentos antes estaban decididos a cruzar ese umbral hacia una nueva vida lejos de la toxicidad de su matrimonio, se volvían de plomo. La imagen de Gustavo, el gran magnate inquebrantable, aplastado contra el cristal de seguridad, con el rostro descompuesto por un llanto que parecía desgarrarle el alma, era algo que su mente no lograba procesar del todo. Los altavoces del aeropuerto anunciaban el último llamado para su vuelo a París, pero el sonido de su propio corazón retumbando en sus oídos era mucho más fuerte. La gente en la fila comenzó a murmurar, algunos señalaban al hombre elegante que gritaba como un loco, y un oficial de seguridad se acercó a Gustavo, poniéndole una mano en el hombro para pedirle que se calmara. Señor, no puede golpear el vidrio, tiene que retirarse, le dijo el oficial con firmeza. Gustavo, ignorando cualquier protocolo o vergüenza pública, sacudió el hombro con violencia para liberarse. Esa es mi mujer. Patricia. Por favor, no te vayas. Cometí un error. Soy un estúpido, un maldito estúpido, gritó él, su voz quebrándose en la última sílaba. Patricia cerró los ojos un instante, inhalando el aire acondicionado del aeropuerto, luchando contra el impulso de correr y abrazarlo, pero también contra la rabia de todo lo sufrido. ¿Era real? ¿O era otro de sus juegos de control? Pero la mirada, esa mirada de terror absoluto en los ojos de Gustavo no se podía fingir. Él siempre había controlado todo, las acciones de la bolsa, sus empleados, su casa, su vida. Verlo perder el control de esa manera era, paradójicamente, la prueba de humanidad que ella había esperado durante años. Con un suspiro que pareció vaciarle los pulmones, Patricia se dio la vuelta, dándole la espalda al avión y caminando en sentido contrario, hacia la salida de la zona de seguridad. Cuando cruzó las puertas automáticas y quedó frente a él, Gustavo no esperó. Se abalanzó sobre ella, pero no con violencia esta vez, sino con una necesidad desesperada. Cayó de rodillas frente a ella, ahí mismo, en medio de la terminal llena de viajeros arrastrando maletas. Él, Gustavo Valdés, quien jamás se arrodillaba ante nadie, estaba aferrado a las piernas de su esposa, escondiendo su rostro en el abrigo beige de ella, sollozando sin control. Perdóname, Patricia. Perdóname, mi amor. Lo sé todo. Sé lo de Roberto. Sé que soy una basura. No te subas a ese avión, te lo suplico. Si te vas, me matas. Me matas en vida, balbuceaba él, empapando la tela de su ropa con lágrimas calientes. Patricia sintió una mezcla de vergüenza y compasión. Le acarició el cabello, ese cabello que siempre estaba perfectamente peinado y que ahora era un desastre. Levántate, Gustavo. Por favor, levántate. Todos nos están mirando, susurró ella con voz temblorosa,
sintiendo como sus propias lágrimas empezaban a caer. Él levantó la cara, sus ojos rojos e hinchados buscaban los de ella con desesperación. Se puso de pie torpemente, y sin importarle la gente, la tomó de la cintura y la atrajo hacia él con una fuerza posesiva pero tierna. Sus bocas se encontraron. No fue un beso dulce de película romántica, fue un choque de labios alados por las lágrimas, un beso urgente, hambriento, lleno de dolor y reclamo. Gustavo la besó como si quisiera respirar a través de ella, devorando sus labios, gimiendo contra su boca, buscando en su sabor la redención que no merecía. Patricia, a pesar de su herida, respondió al beso. Su cuerpo traicionero reaccionó al contacto de su marido, a esa química que, aunque enterrada bajo años de negligencia, seguía ardiendo como brasas bajo la ceniza. Sus lenguas se encontraron en una danza frenética, olvidando por un segundo dónde estaban. Las manos de Gustavo bajaron hasta sus caderas, apretándola contra su cuerpo, haciéndole sentir la dureza de su deseo y de su arrepentimiento. No te vayas, vamos a casa. O a donde tú quieras. Pero conmigo, murmuró él contra sus labios, jadeando. Patricia se apartó un poco, poniendo sus manos en el pecho de él para crear una mínima distancia. Necesitaba pensar. No puedo ir a casa, Gustavo. No después de lo que dijiste, no después del vaso rompiéndose cerca de mi cabeza. Esa casa está llena de tus gritos, dijo ella con firmeza, aunque sus piernas temblaban. Entonces no vamos a casa. Vamos a un hotel. Aquí mismo. Necesito hablarte, necesito explicarte, necesito demostrarte que puedo cambiar, rogó él, tomándola de las manos y besando sus nudillos, uno por uno, con devoción. Patricia asintió lentamente. Perdido el vuelo, y con el corazón en un puño, sabía que esa conversación era inevitable. Salieron del aeropuerto abrazados, pero no como una pareja feliz, sino como dos sobrevivientes de un naufragio que se aferran a la misma tabla para no ahogarse. Caminaron hacia el hotel de lujo conectado a la terminal. Gustavo pidió la suite presidencial sin siquiera preguntar el precio, su tarjeta de crédito negra temblando en su mano. Al entrar en la habitación, el silencio volvió a caer entre ellos, pero era diferente al silencio de la mansión. Este estaba cargado de electricidad estática. Gustavo cerró la puerta y se recargó en ella, mirándola como si fuera una aparición que pudiera desvanecerse en cualquier momento. Patricia dejó su maleta en el suelo y se quitó el abrigo, revelando una blusa de seda sencilla que marcaba su figura. Gustavo tragó saliva, sus ojos recorriendo cada curva de su mujer como si fuera la primera vez que la veía. El detective me lo dijo. Que Roberto es gay. Que estuviste sola. Que has estado sola todo este tiempo, comenzó a decir él, su voz ronca. Caminó hacia el minibar, sacó una botella de agua porque sentía la boca seca como el desierto, sus manos temblaban tanto que casi tira la tapa. Dios mío, Patricia. Me convertí en un monstruo. Los celos, la presión del trabajo, me ciegan. Pero cuando vi la foto, imaginarte con otro, sentí que me arrancaban las entrañas. Patricia lo miró desde el centro de la habitación, cruzada de brazos. ¿Y eso te dio derecho a tratarme como a una prostituta? ¿A echarme a la calle? Gustavo, me rompiste. No fue solo el vaso. Fueron años de ignorarme, y el día que decido salir a respirar, me acusas de lo peor. Gustavo dejó el agua y se acercó a ella rápidamente. Lo sé. Y no tengo excusa. Pero tienes que entender algo. Se detuvo frente a ella, a escasos centímetros. Levantó una mano para acariciar su mejilla, justo donde el cristal le había hecho el pequeño corte días atrás. Rozó la piel herida con su pulgar, con una delicadeza infinita. Te he descuidado porque soy un idiota ambicioso que pensó que darte cosas era darte amor. Pero verte con la maleta, saber que te perdía, me hizo darme cuenta de que todo ese imperio no vale nada si no estás tú para compartirlo. Sus ojos bajaron a los labios de Patricia. La tensión sexual en el cuarto subió de temperatura drásticamente. Te he extrañado cada maldita noche. Dormía en esa cama grande abrazado a tu almohada, oliendo tu perfume, odiándome. Patricia, mírame, exigió con suavidad, tomándola del mentón. Sigo siendo el hombre que se enamoró de ti. Y sé que tú todavía sientes algo, sentí como me besaste allá abajo. El deseo no es lo mismo que la confianza, Gustavo, respondió ella, aunque su respiración se aceleraba. Entonces déjame recuperarlas las dos. Empezando por recordarte de quién eres. Eres mi mujer, gruñó él, y antes de que ella pudiera protestar, la besó de nuevo, pero esta vez con una intención claramente sexual. Sus manos fueron a la espalda de ella, buscando el cierre de la blusa.
Patricia intentó detenerlo por un segundo, su mente gritándole que debía hacerse respetar, pero su cuerpo, hambriento de tacto tras meses de sequía, la traicionó. Gustavo, no, tenemos que hablar, gimió ella cuando él comenzó a besarle el cuello, bajando hacia el escote, sus labios calientes dejando un rastro de fuego en su piel sensible. Hablaremos después. Ahora necesito sentirte. Necesito borrar de mi mente la idea de que otro pudo tocarte, susurró él al oído con esa voz grave que siempre la había excitado. Quiero que grites mi nombre, Patricia, que te olvides del dolor por un momento. Con un movimiento fluido, la levantó en brazos como si no pesara nada y la llevó hacia la cama enorme. La depositó sobre el colchón y se quitó el saco y la camisa con una rapidez impresionante, los botones saltando por el aire. Patricia vio el torso desnudo de su marido, aunque tenía 50 y tantos años, seguía siendo un hombre fuerte, de hombros anchos y pecho velludo, una visión que siempre le había encantado. Gustavo se subió encima de ella, apartando sus piernas con las suyas, estableciendo su dominio. Lo que siguió fue un encuentro torrencial. No hubo dulzura lenta, hubo urgencia. Se despojaron de la ropa con desesperación, la lencería de ella acabó en el suelo junto a los pantalones de él. Cuando piel con piel finalmente se tocaron, ambos soltaron un gemido largo, como si hubieran estado conteniendo la respiración bajo el agua por meses. Gustavo la recorrió con sus manos grandes y ásperas, apretando sus senos, sus caderas, marcándola, reclamándola. Dime que eres mía, le exigía él entre besos mordaces en su cuello, mientras sus caderas se movían contra las de ella con un ritmo que buscaba placer y posesión a la vez. Soy tuya, siempre he sido tuya, idiota, respondió Patricia, sus uñas clavándose en la espalda de él, dejándole marcas rojas, descargando su propia ira a través de la pasión. Pero me hiciste mucho daño, bésame ahí, sí, así. Hicieron el amor con una intensidad que asustaba. Era una mezcla de rabia, dolor, alivio y un amor profundo y complejo. Gustavo se esforzó por darle placer como no lo hacía años, usando su boca y sus manos para llevarla al límite una y otra vez, queriendo demostrarle con hechos físicos que nadie podría amarla como él. Susurraba cochinadas al oído de ella, palabras subidas de tono que jamás usaba en su vida pública deseo serio, pero que en la intimidad volvían loca a Patricia. Te encanta cuando te hago esto, ¿verdad, mi amor? Estás tan mojada para mí. ¿Ibas a darle esto a París? No, esto se queda conmigo, gruñía él, perdido en la lujuria. Cállate y hazme el amor, Gustavo, gemía ella, arqueando la espalda, entregándose por completo al momento, permitiendo que el orgasmo lavara momentáneamente la tristeza. Cuando terminaron, quedaron enredados entre las sábanas blancas, sudorosos, con las respiraciones agitadas llenando el silencio. Gustavo escondió la cara en el hueco del cuello de ella, besando su piel salada. La abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de que si la soltaba, ella se evaporaría. Patricia miraba el techo, sintiendo como el ritmo cardíaco bajaba, y con él, regresaba la realidad fría. El sexo había sido espectacular, una conexión visceral que confirmaba que la llama no estaba muerta, pero no borraba los insultos ni la humillación. Gustavo se apoyó en un codo y la miró, acariciando su cabello revuelto con ternura. Te amo, Patricia. No sabes cuánto. Gracias por no irte. Patricia se sentó en la cama, cubriéndose con la sábana, sintiéndose vulnerable. Esto no arregla nada, Gustavo, dijo con voz seria, rompiendo la burbuja mágica. Fue maravilloso. Lo necesitábamos. Pero el sexo no borra que me echaste de casa. No borra que pusiste tu trabajo antes que a mí durante años. No quiero ser tu amante ocasional cuando te dignas a aparecer. Quiero un esposo. La cara de Gustavo se ensombreció. Se sentó al borde de la cama, dándole la espalda. ¿Qué quieres que haga? Te he pedido perdón. Estoy aquí. Quiero hechos, no palabras, respondió ella con firmeza. Dices que me amas, pero en cuanto suene ese teléfono volverás a ser el CEO frío y distante. Esa fusión de la que hablabas, era más importante que nuestro aniversario. En ese preciso instante, como si fuera una broma del destino, el teléfono celular de Gustavo, que estaba en el bolsillo de su pantalón tirado en el suelo, comenzó a vibrar y sonar insistentemente. Era el tono específico que tenía asignado para su socio principal. La realidad tocaba a la puerta. Patricia soltó una risa amarga y se dejó caer de nuevo en la almohada. ¿Lo ves? El mundo te llama, Gustavo. Ve, contesta. Seguro Tokio se está cayendo a pedazos sin ti. Gustavo miró el pantalón, luego miró a Patricia, a sus ojos llenos de decepción resignada.
Sintió una ira volcánica subir por su pecho. Se levantó desnudo, caminó hacia el pantalón y sacó el teléfono. La pantalla parpadeaba con el nombre Junta Urgente. Contesta, lo retó Patricia. Si contestas, me visto y tomo el siguiente avión, y esta vez no me vas a detener. Gustavo miró el aparato. Ese pequeño dispositivo de metal y cristal había sido su amo durante años. Respiró hondo, miró a su esposa, la mujer que acababa de entregarle su cuerpo y alma a pesar de todo su dolor, y tomó una decisión que cambiaría su destino. Deslizó el dedo para contestar, pero activó el altavoz. Gustavo, ¿dónde demonios estás?, gritó la voz de su socio al otro lado. Los inversores japoneses están furiosos. Amenazan con retirarse si no te presentas en una hora. Tienes que venir ya. Es el negocio de nuestras vidas. Gustavo sostuvo la mirada de Patricia mientras hablaba. Su voz salió firme, fría, poderosa. Escúchame bien, Ricardo. Que se vayan al diablo los japoneses. Que se vaya al diablo la fusión. Y que se vaya al diablo la empresa si es necesario. Hubo un silencio estupefacto al otro lado de la línea. ¿Qué? Gustavo, ¿estás borracho? Estás hablando de perder $500 millones. Estoy hablando de recuperar mi vida, imbécil, rugió Gustavo. Renuncio. ¿Me oyes? Renuncio como CEO. Me retiro. Véndelo todo, o arréglatelas tú. A partir de hoy, estoy fuera. No me vuelvas a llamar. Y con un movimiento teatral y definitivo, Gustavo lanzó el teléfono con todas sus fuerzas contra la pared contraria. El aparato estalló en pedazos, cayendo al suelo como basura tecnológica inservible. Patricia se quedó boquiabierta, sentada en la cama, con la sábana apretada contra su pecho. ¿Lo dices en serio? ¿Acabas de renunciar?, preguntó, incrédula. Gustavo se volvió hacia ella, respirando agitado por la adrenalina del momento. Se veía liberado, pero también aterrado. Lo digo en serio, mi amor. Dije que sacrificaría todo y lo acabo de hacer. Ya no hay oficina, ya no hay reuniones, ya no hay excusas. Solo estamos tú y yo. Tengo dinero suficiente para vivir 10 vidas. Quiero dedicarlas todas a ti. Quiero que viajemos, que vayamos a donde querías ir. A Bali, a Grecia, a donde sea. Solo nosotros. Sin hijos, sin nietos, sin empleados. Solo tú y yo disfrutando del mundo. Se acercó a la cama y se sentó, tomándole las manos. Dime que me crees ahora. Dime que me das una oportunidad. Patricia, con los ojos llenos de lágrimas nuevas, de esperanza, se lanzó a sus brazos. Oh, Gustavo. Estás loco. Estás completamente loco. Lo besó, riendo y llorando a la vez. Parecía el inicio de su felices para siempre. Parecía que el drama había terminado y que solo quedaba la dulce reconciliación. Decidieron pedir servicio a la habitación, champán y fresas, para celebrar su nuevo comienzo, su libertad. Gustavo se veía eufórico, más vivo que nunca, planeando en voz alta. Mañana mismo nos vamos, decía él, paseándose por la habitación con una toalla a la cintura, gesticulando con entusiasmo mientras servía el champán. Nos vamos a Bora Bora. Alquilaremos un bungalow sobre el agua. Te voy a poner bronceador en esa espalda hermosa todos los días. Vamos a... De repente, Gustavo se detuvo en seco. La copa de champán se resbaló de sus dedos y cayó sobre la alfombra, derramando el líquido dorado. ¿Gustavo?, preguntó Patricia, sonriendo, pensando que era una torpeza por la emoción. Pero la sonrisa se le congeló en el rostro al ver la expresión de él. Gustavo se llevó la mano izquierda al pecho, agarrando la piel con fuerza, como si quisiera arrancarse algo que le quemaba por dentro. Su rostro se puso pálido, de un tono grisáceo ceniza en cuestión de segundos. Su boca se abrió intentando jalar aire, pero solo salió un sonido gorgoteante, agónico. Sus ojos se desorbitaron, mirando a Patricia con un terror puro y absoluto. Gustavo. No me asustes, gritó ella, saltando de la cama desnuda, sin importarle nada. Patricia, susurró él, y sus rodillas cedieron. Se desplomó como un árbol talado, golpeando el suelo con un ruido sordo y pesado. El estrés acumulado de años, la furia de los últimos días, la adrenalina del aeropuerto y la intensidad del encuentro sexual, habían sido una bomba de tiempo para su corazón, castigado por el trabajo excesivo y la mala alimentación de oficina. No. Gustavo, aulló Patricia, cayendo a su lado. Lo volteó y vio que sus ojos estaban en blanco,
Su respiración era errática y superficial. No me hagas esto ahora. No ahora que cambiabas. Ayuda. Ayuda. Patricia, temblando incontrolablemente, corrió al teléfono fijo del hotel. Sus dedos resbalaban por el sudor y el terror al marcar el cero. Una ambulancia. Es mi esposo. Creo que es un infarto. Rápido, se muere, gritaba al auricular, mientras miraba el cuerpo inerte del hombre que, 5 minutos antes, le había prometido el paraíso, y que ahora parecía estar a punto de descender al infierno, dejándola con una promesa rota y un amor a medio recuperar. Regresó a su lado y comenzó a hacerle compresiones en el pecho, tal como había visto en las películas, llorando sobre él. No te vas a morir, maldito egoísta. No te atrevas a dejarme ahora. Lucha, Gustavo, lucha. Pero Gustavo no respondía. La oscuridad se lo estaba tragando justo cuando había visto la luz. Y Patricia supo, en ese momento de horror, que el verdadero viaje doloroso apenas acababa de comenzar. El sonido de la sirena de la ambulancia era un aullido constante y enloquecedor que taladraba la mente de Patricia. Ella iba sentada en el interior del vehículo en movimiento, agarrada con ambas manos a una barandilla de metal para no caerse con los giros bruscos del conductor que se abría paso por el tráfico de la ciudad como si llevara una bomba a punto de estallar. Pero la verdadera bomba estaba en la camilla frente a ella. Gustavo, el hombre que hacía menos de una hora la había hecho gemir de placer y llorar de esperanza, yacía ahora pálido, con la piel húmeda y fría, el pecho desnudo lleno de cables conectados a monitores que pitaban con un ritmo irregular y aterrador. Los paramédicos trabajaban sobre él con una eficiencia mecánica, gritándose órdenes en un lenguaje médico que Patricia no entendía, pero que intuía era grave. Fibrilación ventricular. Cargando a 200. Despejen, gritó uno de ellos. Patricia soltó un grito ahogado cuando vio el cuerpo robusto de su marido arquearse violentamente sobre la camilla tras la descarga eléctrica. Por favor, Dios mío, no te lo lleves. No ahora. No cuando acabamos de reencontrarnos, sollozaba ella, las lágrimas nublándole la vista, ignorando que todavía llevaba puesta la ropa mal abrochada y el cabello revuelto de su encuentro amoroso. El paramédico la miró un segundo con compasión antes de volver a presionar el pecho de Gustavo. Señora, tiene que tranquilizarse. Estamos haciendo todo lo posible, pero su corazón está muy débil. Ha sufrido un infarto masivo. Necesitamos que sea fuerte. Ser fuerte. ¿Cómo podía pedirle eso? Patricia se sentía como una hoja en medio de un huracán. Recordaba las palabras de Gustavo, quiero recuperar mi vida. Y la cruel ironía del destino parecía querer responderle arrebatándosela justo cuando había decidido vivir de verdad. Al llegar al hospital, todo se volvió un caos de luces blancas, puertas batientes y voces urgentes. Se lo llevaron corriendo por un pasillo largo, y cuando Patricia intentó seguirlos, una enfermera de aspecto severo le bloqueó el paso con firmeza. No puede pasar de aquí, señora. Van directos a cirugía. Tiene que esperar en la sala. Necesitamos sus datos y el seguro. Patricia quiso gritar, quiso empujarla y correr tras la camilla, pero las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse en la pared para no caer al suelo de linóleo. Se quedó ahí, sola en el pasillo, mirando las puertas cerradas por donde se había ido la mitad de su vida, con el sabor de los besos de Gustavo aún en sus labios y el olor de su piel en sus manos. Las horas siguientes fueron una tortura china, lenta y dolorosa. Patricia se sentó en una silla de plástico duro en la sala de espera, mirando el reloj cada 30 segundos. Llamó a un taxi para que le trajeran algo de ropa más decente de su casa, y mientras esperaba, la noticia del colapso del gran Gustavo Valdés se esparció como pólvora. No pasó mucho tiempo antes de que la paz de la sala de espera fuera interrumpida por el sonido de unos tacones caros golpeando el piso con arrogancia y pasos pesados de hombres de negocios. Al levantar la vista, Patricia vio entrar a Ricardo, el socio de Gustavo, acompañado por un abogado y, para su horror, por la secretaria que había tomado las fotos malintencionadas, esa mujer víbora llamada Mónica. Ricardo, un hombre calvo y corpulento que siempre había mirado a Patricia por encima del hombro, se acercó a ella no con preocupación, sino con fastidio. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Preguntó sin siquiera saludar, como si Gustavo fuera una máquina averiada que retrasaba la producción. Patricia se puso de pie, sacando fuerzas de su rabia. Está en cirugía, Ricardo. Tuvo un infarto. Casi se muere en mis brazos, respondió ella con voz temblorosa pero firme. Ricardo resopló, ajustándose la corbata. Maldita sea. Esto es un desastre. Los japoneses se retiraron del trato cuando supieron que no llegaría.
¿Es cierto lo que me dijo por teléfono? ¿Qué estaba delirando sobre renunciar y venderlo todo? Seguro fue efecto de la medicación o del dolor, ¿verdad? Patricia sintió una oleada de calor subirle por el cuello. Ese hombre, frente a la posibilidad de la muerte de su amigo y socio de 20 años, solo pensaba en el dinero. No estaba delirando, Ricardo. Estaba más lúcido que nunca. Me dijo que renunciaba, que quería vivir su vida conmigo y mandar al diablo a la empresa. Y lo dijo muy en serio, le espetó ella, clavándole la mirada. Mónica, la secretaria, soltó una risita burlona desde atrás. ¡Ay, por favor, señora Valdés! Don Gustavo ama esta empresa más que a nada. Seguro usted lo alteró con sus dramas de esposa celosa y le provocó el infarto. Todos sabemos que él ya no la soporta. El tiempo pareció detenerse. Patricia miró a esa mujer joven, maquillada en exceso, que se atrevía a insultarla en el momento más vulnerable de su vida. Pero la Patricia que agachaba la cabeza y lloraba en silencio había muerto esa misma tarde en la habitación del hotel. Caminó lentamente hacia Mónica. La chica intentó mantener la postura desafiante, pero retrocedió un paso ante la ferocidad en los ojos de la esposa. Escúchame bien, niña estúpida, dijo Patricia con una voz baja y peligrosa que hizo que incluso Ricardo se callara. ¿Crees que no sé que fuiste tú quien tomó las fotos? ¿Crees que no sé que querías destruir mi matrimonio para ver si pescabas algo de la fortuna de mi marido? Pues te tengo una noticia, fallaste. Gustavo y yo nos reconciliamos. Hicimos el amor como nunca en tu triste vida podrás imaginarte. Él es mío. Y si sobrevive a esto, me voy a encargar personalmente de que no vuelvas a trabajar ni sirviendo café en esta ciudad. Ahora lárgate de mi vista antes de que te saque arrastrando por los pelos. Mónica se puso pálida, abrió la boca para contestar, pero al ver que nadie la defendía, dio media vuelta y salió taconeando rápido, humillada. Ricardo miró a Patricia con una nueva mezcla de sorpresa y respeto, o tal vez miedo. Patricia, no nos pongamos agresivos. Solo estoy preocupado por los activos de la empresa. Si Gustavo queda, incapacitado, necesito saber quién tiene el poder notarial. Debemos proteger el patrimonio. El patrimonio me importa un bledo ahora mismo, Ricardo. Si vienes a hablar de dinero mientras mi marido está a corazón abierto en un quirófano, puedes irte al infierno tú también. Aquí solo se queda la familia. Y tú eres solo un socio buitre esperando la carroña. Patricia volvió a sentarse, dándoles la espalda. Ricardo, refunfuñando amenazas legales por lo bajo, se retiró a una esquina a hacer llamadas frenéticas, pero no se fue. Finalmente, después de 6 horas eternas, salió un cirujano con bata verde, manchada con algunas gotas de sangre, y el rostro cansado. Se quitó el gorro quirúrgico y buscó con la mirada. Familiares del señor Gustavo Valdés. Patricia saltó de la silla como impulsada por un resorte. Soy su esposa. ¿Cómo está? Vive. El médico suspiró y asintió levemente. Está vivo, señora. Pero ha sido muy complicado. Tuvimos que realizar un bypass cuádruple de emergencia. Su corazón estaba muy dañado por años de estrés y presión arterial alta no tratada. El incidente de hoy fue el detonante final. Patricia se llevó las manos a la boca, llorando de alivio. Pero, se pondrá bien. Las próximas 48 horas son críticas, advirtió el doctor con seriedad. Está en terapia intensiva, en coma inducido para que su cuerpo descanse. Si despierta sin daño cerebral y su corazón aguanta el postoperatorio, tendrá una larga recuperación por delante. Pero su vida tendrá que cambiar radicalmente. Nada de estrés, nada de trabajo, nada de sobresaltos. O el próximo será fulminante. Patricia asintió frenéticamente. Cambiará, doctor. Se lo juro que cambiará. Yo me encargaré de eso. Le permitieron entrar a verlo solo 5 minutos. La unidad de cuidados intensivos era un lugar frío, lleno de pitidos y respiradores mecánicos. Cuando Patricia vio a Gustavo, se le rompió el corazón. Se veía tan vulnerable, tan diferente al titán de los negocios que hacía temblar a la gente. Tenía un tubo en la garganta para respirar y su piel tenía un tono grisáceo. Se acercó a la cama con miedo de tocarlo y romper algo, pero tomó su mano inerte, que se sentía pesada y fría. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy, le susurró al oído, conteniendo las lágrimas para ser fuerte por él. Le acarició la frente, apartando un mechón de pelo canoso. No te atrevas a dejarme viuda ahora, Gustavo. Me prometiste Bali. Me prometiste el mundo. Tienes que despertar para cumplirlo.
Tienes que despertar para amarme como lo hiciste hace unas horas. Se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla, rozando la piel rasposa de su barba de un día. Te perdono, mi viejo gruñón. Te perdono todo. Pero lucha. Lucha por nosotros. Al salir de la habitación, Patricia sintió una determinación de acero. Ya no era la mujer adorno. Ahora era la guardiana de la vida de su esposo. Y nadie, ni Ricardo, ni la empresa, ni la muerte misma, se lo iba a quitar sin pelear. Pasaron 3 días. 3 días donde Patricia no se movió del hospital, durmiendo a ratos en el sillón incómodo, comiendo sándwiches de máquina y vigilando la puerta de la UCI como una leona. Ricardo intentó entrar un par de veces con documentos para que ella los firmara en nombre de Gustavo, cediéndole el control temporal de la empresa, pero ella ni siquiera los leyó. Gustavo decidirá cuando despierte. Hasta entonces, la empresa se detiene, le dijo. Al 4.º día, el milagro ocurrió. Patricia estaba dormitando con la cabeza apoyada en el colchón, sujetando la mano de él, cuando sintió un ligero apretón. Al principio pensó que lo había soñado, pero luego sintió otro apretón, más débil, pero real. Levantó la cabeza de golpe y vio que Gustavo tenía los ojos entreabiertos, mirando el techo con confusión, luchando contra la bruma de los sedantes. «¿Gustavo?», exclamó ella, poniéndose de pie. Él giró la cabeza lentamente hacia ella. Intentó hablar, pero el tubo en su garganta se lo impidió, y el pánico se reflejó en sus ojos. Los monitores comenzaron a pitar más rápido. «Tranquilo, mi amor, tranquilo. Estás en el hospital. Tuviste un infarto. No intentes hablar. Ya viene el doctor». Patricia apretó el botón de llamada con urgencia, pero no le soltó la mano, acariciándolo y besándole los nudillos para calmarlo. «Estoy aquí. No me he ido. Te salvaste». Los médicos llegaron, lo revisaron y decidieron extubarlo. Fue un proceso desagradable y doloroso que hizo que Gustavo tosiera violentamente, pero cuando por fin pudo respirar por sí mismo, aunque con una mascarilla de oxígeno, su primera palabra fue un susurro ronco y lastimero: «Patricia». Ella se acercó a su rostro, las lágrimas rodando libremente. «Dime, mi vida». Gustavo la miró con una intensidad que traspasaba el dolor físico. Pensé que había muerto, y que mi infierno era no haberte llevado a ese viaje», dijo con dificultad, cada palabra costándole un esfuerzo titánico. Patricia sonrió entre el llanto, acariciando su rostro demacrado. «No te has muerto, tonto. Y el viaje sigue en pie. Solo se ha retrasado un poco». Él intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. «¿Ricardo?». «La fusión», preguntó, el hábito del trabajo aún presente en su subconsciente. «Olvídalo», cortó ella con dulzura pero con autoridad. «Ricardo ha estado aquí rondando como un buitre, pero no le dejé entrar. Tú renunciaste, ¿recuerdas? Rompiste el teléfono contra la pared. Fue la escena más dramática y sexy que has hecho en tu vida», bromeó ella para aligerar el ambiente. Gustavo soltó una risa débil que terminó en tos. «Lo recuerdo. Iba en serio, Patricia. No quiero volver. No quiero morir en una oficina». Su mano buscó la de ella de nuevo, apretándola con sorprendente fuerza para su estado. «Quiero estar contigo. Quiero hacerte el amor en una playa. Quiero beber vino viendo el atardecer y no ver hojas de cálculo». «Y lo harás», prometió ella, inclinándose para besarlo en la boca con ternura, un beso que sellaba un nuevo pacto de vida. «Pero primero tienes que salir de aquí. Y te advierto, Gustavo Valdés, a partir de ahora yo soy la jefa. Se acabó el estrés. Se acabaron los gritos. Y si vuelves a poner el trabajo antes que a mí, yo misma te desconecto los cables», le amenazó con una sonrisa amorosa. Él la miró con adoración. «Sí, señora. Lo que tú digas». La recuperación en la habitación privada fue un periodo de redescubrimiento. Lejos de las miradas de los enfermeros, comenzaron a tener una intimidad que iba más allá del sexo, aunque la tensión sexual siempre estaba presente. Gustavo, aunque débil, no podía dejar de tocarla. Cuando ella le ayudaba a afeitarse o a comer, él aprovechaba para rozar su mano, para acariciar su cadera. Una tarde, mientras ella estaba sentada al borde de la cama leyéndole un libro, él deslizó su mano bajo la blusa de ella, acariciando la piel suave de su espalda baja. «Gustavo, estate quieto, te vas a alterar el pulso», le regañó ella, aunque se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos. «Mi pulso solo se altera si te vas», murmuró él con esa voz rasposa que a ella le fascinaba. «Ven aquí, acuéstate conmigo un rato».
La cama es pequeña pero cabemos. Patricia miró hacia la puerta. Nos van a regañar. Que se jodan. Soy el paciente y necesito mi medicina, insistió él, haciéndole un espacio. Patricia se quitó los zapatos y se acostó con cuidado a su lado, acomodando la cabeza en su hombro sano, entrelazando sus piernas con las de él. Gustavo suspiró profundamente, oliendo el cabello de su esposa. Perdí tantos años, susurró él en la oscuridad de la habitación al atardecer. Tantos años durmiendo dándote la espalda, pensando en números. Me siento como un estúpido. Patricia levantó la cara y lo besó suavemente en el cuello. No miremos atrás. Tenemos el presente. Y tenemos el futuro. Además, dicen que los hombres maduros son mejores amantes porque se toman su tiempo. Así que piensa que ahora tienes todo el tiempo del mundo para compensarme, le dijo con picardía, mordiéndole suavemente el lóbulo de la oreja. Gustavo soltó un gruñido bajo. En cuanto me quiten estos cables, Patricia, no vas a poder caminar en una semana. Te lo prometo. Ella se rió, una risa cristalina y feliz. Esa es la clase de amenaza que me gusta. Pero el mundo real tenía una última batalla preparada para ellos. Unos días antes de que le dieran el alta, Ricardo irrumpió en la habitación, esta vez sin preguntar, acompañado de 2 abogados con maletines de cuero. Patricia se levantó de la cama de un salto, arreglándose la ropa, furiosa. Te dije que no podías entrar, gritó. Gustavo, sentado en la cama, levantó una mano para calmarla. Aunque estaba pálido y delgado, la mirada de tiburón había vuelto a sus ojos, pero esta vez dirigida al enemigo correcto. Déjalo, mi amor. Quiero escuchar qué tiene que decir el traidor de mi socio, dijo Gustavo con frialdad. Ricardo se paró al pie de la cama, tratando de parecer imponente, pero se le notaba el nerviosismo. Gustavo, me alegro que estés vivo. De verdad. Pero tenemos un problema legal. Tu renuncia verbal causó un desplome en las acciones. Los inversores se están demandando. Y tú, francamente, no pareces estar en condiciones mentales de tomar decisiones. Mis abogados han preparado un documento donde se me declara administrador único por incapacidad temporal de tu parte. Es lo mejor para todos. Si lo firmas, mantendremos tus acciones intactas y te pasaremos una mensualidad generosa. Si no, bueno, tendremos que alegar demencia senil prematura provocada por el trauma. Patricia sintió ganas de vomitar ante la bajeza. ¿Demencia? ¿Estás amenazando a mi marido? Ricardo ni la miró. Son negocios, Patricia. No lo entenderías. Gustavo miró el documento que Ricardo le tendía. Luego miró a su socio, con una calma espeluznante. ¿Así que quieres la empresa, Ricardo? ¿Quieres el barco que se está hundiendo? No se hunde si yo tomo el mando, respondió Ricardo con soberbia. Gustavo sonrió, una sonrisa torcida y brillante. Bien. Te propongo algo mejor. No voy a firmar ninguna incapacidad porque estoy más cuerdo que nunca. Lo que voy a hacer es venderte mi parte. Todas mis acciones. El 51% de la compañía. Ahora mismo. Ricardo abrió los ojos desorbitados. ¿Qué? Gustavo, eso es todo tu legado. Mi legado está aquí, sujetándome la mano, dijo Gustavo mirando a Patricia. Te vendo todo. Pero lo quiero en efectivo y en transferencias internacionales a cuentas que Patricia te dará. Quiero el precio de mercado de hace una semana, antes de que las acciones bajaran. Si aceptas, la empresa es tuya y yo desaparezco. Si no aceptas, convocaré una rueda de prensa mañana desde esta cama, en pijama, y les diré a los inversores que he descubierto un fraude en tu gestión contable. Sé de las cuentas en las Islas Caimán, Ricardo. Sé que has estado robando un 5% anual. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Ricardo se puso rojo como un tomate, sudando frío. Patricia miró a su esposo asombrada, incluso medio muerto, era el hombre más astuto que conocía. Tú no harías eso. Iríamos los dos a la cárcel, tartamudeó Ricardo. A mí me queda poco tiempo de vida según tú, ¿no? No tengo nada que perder. Pero tú tienes una esposa joven y costosa, y 2 hijas en colegios suizos. ¿Quieres arriesgarte? Le retó Gustavo con voz suave. Ricardo apretó la mandíbula, derrotado por el maestro. Está bien. Te compro la parte. Precio de mercado. Pero te largas. No quiero volver a verte en el edificio. Trato hecho. Prepara los papeles para mañana. Y Ricardo, añadió Gustavo cuando su ex socio se daba la vuelta para irse.
Asegúrate de que el cheque tenga muchos ceros. Mi esposa y yo tenemos planeado un viaje muy, muy largo. Cuando se quedaron solos de nuevo, Patricia se lanzó a abrazarlo, cubriéndole la cara de besos. Estás loco. Lo chantajeaste. Dios mío, me caso con un gánster. Gustavo se rió, aunque le dolía el pecho. Solo protegía nuestro retiro, mi amor. Ese dinero nos va a servir para comprar esa isla de la que hablábamos. O al menos, alquilarla por unos 50 años. Patricia lo miró con amor infinito, sus ojos brillando. No necesito la isla. Con que estés tú, me basta. Pero la isla no suena nada mal. Prepárate, Patricia. En cuanto salga de aquí, vamos a vender la mansión, los autos, los muebles. No quiero nada que huela a esta ciudad. ¿Estás lista para dejarlo todo? Tus amigas, tu club de lectura, todo. Ella lo besó profundamente, un beso lento, húmedo, lleno de promesa y de deseo contenido. Gustavo, mi maleta lleva lista desde el día que me echaste. Solo faltaba que tú estuvieras listo para venir conmigo. La historia parecía encaminarse a su final feliz, pero la vida, como siempre, tenía reservado un último giro dramático. Días después, cuando finalmente firmaron los papeles y la cuenta bancaria de Gustavo se hinchó con millones de dólares, y ya estaban en la casa empacando cajas para la mudanza definitiva, sonó el timbre de la puerta. No era Ricardo. No era Mónica. Al abrir la puerta, Patricia se encontró con un par de policías y detrás de ellos, una mujer que no conocía, pero que tenía un niño pequeño, de unos 5 años, agarrado de la mano. Un niño con el mismo cabello negro y ondulado de Gustavo, y, para horror de Patricia, los mismos ojos oscuros y penetrantes. «Señora Valdés», preguntó el oficial. «Buscamos al señor Gustavo Valdés. Tenemos una orden de restricción de salida del país por una demanda de paternidad interpuesta por la señora aquí presente». Patricia sintió que el mundo se le caía encima otra vez. ¿Paternidad? Pero, ¿no era Gustavo fiel? ¿No había jurado el detective que solo vivía para el trabajo? Se giró lentamente hacia el interior de la casa, donde Gustavo bajaba las escaleras sonriente con los boletos de avión en la mano. Su sonrisa se borró al ver al niño. Un niño que era su viva imagen. El pasado, ese que Gustavo creía haber enterrado bajo montañas de trabajo antes de conocer a su infidelidad laboral, acababa de llamar a la puerta para reclamar su parte. Y esta vez, ni todo el dinero del mundo podría salvarlos fácilmente. El corazón de Patricia, que ya había sido puesto a prueba tantas veces en los últimos días, pareció detenerse por completo. La escena en el vestíbulo de su casa, rodeada de cajas de mudanza que contenían los restos de una vida que estaban ansiosos por abandonar, se convirtió en una pesadilla surrealista. Los oficiales de policía tenían una postura rígida, la mujer miraba a Gustavo con una mezcla de odio y desesperación, y el niño era una fotocopia en miniatura del hombre que Patricia amaba. Los mismos ojos oscuros y profundos, la misma forma de la mandíbula, incluso ese remolino rebelde en el cabello negro que Gustavo siempre intentaba peinar sin éxito. La evidencia visual era tan contundente que sentía ganas de vomitar. «Demetrio», susurró Gustavo, pálido como un fantasma, aferrándose al marco de la puerta como si el suelo se estuviera licuando bajo sus pies. Patricia lo miró bruscamente, con los ojos llenos de lágrimas de traición. «¿Quién es Demetrio? ¿Conoces al niño? Me juraste que eras fiel. Me lo juraste en el hospital», gritó ella, su voz rompiéndose en un aullido de dolor que resonó en la casa vacía. El oficial dio un paso adelante. «Señor Valdés, la señora Sonia López ha presentado pruebas contundentes de una relación previa y exigimos una prueba de ADN inmediata. Hasta entonces, tiene prohibido salir del país. Entregue su pasaporte». La mujer, Sonia, una joven de no más de 30 años, de aspecto cansado y ropa humilde pero digna, apretó la mano del niño y gritó: «No te hagas el tonto, Gustavo. Me dijiste que te ibas a hacer cargo. Me dijiste que eras soltero, que tu esposa había muerto hace años. Vivimos juntos 6 meses en el apartamento de la zona norte. ¿Cómo puedes negar a tu propio hijo?». Gustavo se llevó la mano al pecho, haciendo una mueca de dolor que alarmó a Patricia. A pesar de la furia ciega que sentía, el instinto de protección hacia su marido enfermo surgió de nuevo. Se interpuso entre los policías y él. «Un momento. Acaba de tener una cirugía de corazón abierto. Si lo siguen presionando, lo van a matar aquí mismo. Aléjense», ordenó ella con fiereza. Luego se giró hacia Gustavo, agarrándolo por las solapas de su camisa con fuerza, sacudiéndolo levemente. «Gustavo, mírame a los ojos.
No mientas. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es Demetrio? Si me mientes ahora, te juro por mi vida que me voy sola y no me vuelves a ver nunca. Gustavo la miró, con los ojos vidriosos por el shock y el miedo, pero había verdad en ellos. Patricia, te lo juro por la memoria de mi madre, nunca he visto a esta mujer en mi vida. Nunca he estado en la zona norte en un apartamento. Yo solo trabajaba. Tú lo sabes. Tú eras la que se quejaba de que nunca salía de la oficina. Entonces, ¿cómo explicas al niño?, insistió ella, señalando al pequeño que los miraba asustado. ¿Es magia? Es idéntico a ti. Gustavo tragó saliva, y una sombra de tristeza antigua cruzó su rostro. No es idéntico a mí, es idéntico a Julián. El nombre cayó en la habitación como una piedra pesada. Sonia, la madre del niño, frunció el ceño. ¿Julián? ¿De qué estás hablando? Tú me dijiste que te llamabas Gustavo Valdés. Me enseñaste tu identificación. Tu INE, tu licencia, todo decía Gustavo Valdés. Gustavo se dejó caer sentado en una de las cajas de mudanza, respirando con dificultad. Patricia, tráeme agua, por favor, pidió débilmente. Patricia corrió a la cocina y volvió con un vaso, sus manos temblando. Gustavo bebió y luego miró a la mujer y a los policías con una seriedad mortal. Oficial, yo soy Gustavo Valdés. Pero ese niño no es mi hijo. Es hijo de mi hermano gemelo, Julián Valdés. Un hermano del que nunca hablo, un hermano que murió hace 5 años en un accidente en la frontera. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia abrió la boca, sorprendida. ¿Tenías un gemelo? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Gustavo tomó la mano de su esposa, acariciándola con desesperación. Porque era la vergüenza de la familia, Patricia. Julián era adicto al juego, a las estafas. Me robó mi identidad 1000 veces. Usaba mis documentos para sacar préstamos, para alquilar casas, para engañar mujeres. Me pasé la vida pagando sus deudas para que no manchara mi reputación, para que tú no te enteraras, para que los socios no perdieran la confianza en el apellido. Cuando murió, pensé que la pesadilla había terminado. Lo enterré en secreto para protegerte a ti y a la empresa. Pensé que ya no podía hacerme daño. Se giró hacia Sonia. Señora, lamento mucho decirle esto, pero el hombre con el que usted estuvo no era yo. Era mi hermano usando mi nombre y mis papeles viejos que me robó. Yo llevo casado con esta mujer 25 años. Puede revisar mis registros médicos, mis huellas dactilares, lo que quiera. Julián tenía una cicatriz en el hombro derecho de una quemadura de moto. Yo no. Sonia se puso pálida, tambaleándose. La cicatriz, sí, él tenía una quemadura grande en el hombro, susurró ella, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. Me dijo que fue en una fábrica. Dios mío, me mintió todo el tiempo. El oficial de policía miró a su compañero, dudoso. Señor Valdés, es una historia muy conveniente. Pero la orden judicial sigue en pie. Tendremos que hacer una prueba de ADN para confirmar lo que dice. Háganla, gritó Gustavo, poniéndose de pie con renovada energía. Háganla ahora mismo. Llévenme al laboratorio. Pero les advierto algo, si sale que soy el tío y no el padre, voy a demandar al Estado por acoso a un paciente cardíaco y voy a hacer que rueden cabezas. Tengo los recursos para hacerlo. La autoridad natural de Gustavo, esa que usaba en las juntas directivas, llenó la habitación. Patricia sintió una oleada de alivio tan fuerte que casi se desmaya. Lo creía. Sabía que decía la verdad. La historia de un hermano oveja negra encajaba perfectamente con la obsesión de Gustavo por el control, por el dinero, por ser perfecto. Había vivido aterrorizado de que los errores de su gemelo destruyeran su vida, y por eso se había convertido en un workaholic obsesivo. Vamos, dijo Patricia, tomando el control. Oficial, suba a esa pobre mujer y al niño a su patrulla. Nosotros iremos en nuestro auto al laboratorio central. Pagaremos la prueba express. Queremos resultados en 24 horas. No vamos a perder nuestro vuelo por los fantasmas del pasado. Las siguientes 24 horas fueron de una tensión agonizante, pero también de una intimidad reveladora. Sentados en la sala de espera de la clínica privada, mientras esperaban los resultados, Gustavo le contó a Patricia toda la verdad sobre su infancia, sobre cómo Julián siempre fue el favorito de su madre a pesar de ser un desastre, y cómo él tuvo que asumir el rol de padre y proveedor desde los 15 años. Lloró, esta vez no de miedo, sino de liberación. Patricia lo abrazó,
entendiendo finalmente por qué su marido era tan duro, tan cerrado. No era falta de amor, era un mecanismo de defensa construido sobre años de vergüenza y responsabilidad forzada. Te amo aún más ahora que sé que eres humano y no una máquina, le susurró ella al oído, besándole la sien. Pero Gustavo, ese niño, es tu sobrino. Es sangre de tu sangre. Y no tiene la culpa de que su padre fuera un estafador. Gustavo suspiró, mirando al techo. Lo sé. Pero Patricia, entiéndeme bien, tú y yo vamos a viajar. No voy a criar a un niño a los 50 y tantos años. No voy a cambiar nuestra libertad por pañales y escuelas de nuevo. Ya sacrifiqué mi vida por mi hermano, no voy a sacrificar nosotros, por su hijo. Nadie dice que lo criemos, dijo ella con suavidad, acariciando su mano. Pero no podemos dejarlo en la calle si esa mujer fue engañada. Tenemos dinero de sobra, ¿verdad? El dinero de la venta de la empresa. Gustavo asintió lentamente, una idea formándose en su mente. Tienes razón. Si es un Valdés, no vivirá en la miseria. Pero no vivirá con nosotros. El resultado del ADN llegó al mediodía siguiente. Probabilidad de paternidad, 0.0%. Probabilidad de parentesco de segundo grado, avuncular 99.9%. Era oficial. Gustavo era el tío. El hombre que Sonia había amado no era él. La mujer rompió en llanto en la oficina del laboratorio, humillada y destrozada al saber que el padre de su hijo estaba muerto y que había vivido una mentira. El niño, ajeno a la tragedia, jugaba con un carrito en el suelo. Gustavo se agachó frente a Sonia, entregándole un pañuelo. Ya no había ira en él, solo una inmensa compasión y el deseo de cerrar ese capítulo para siempre. Sonia, escúchame. No soy su padre, pero soy su familia. Mi hermano te hizo daño, y lamento no haber podido detenerlo. Pero no voy a dejar al niño desamparado. Sacó una chequera de su saco, una que pronto dejaría de usar, y escribió una cifra que hizo que los ojos del oficial de policía se abrieran como platos. También anotó el número de su abogado personal. Este cheque es para que te compres una casa. Una buena casa, a tu nombre, donde nadie te pueda sacar. Y mañana, mi abogado se pondrá en contacto contigo para establecer un fideicomiso educativo para Demetrio. Tendrá sus estudios pagados hasta la universidad, seguro médico y una mensualidad para que no les falte nada. Nunca. Sonia miró el cheque, temblando. Era más dinero del que había visto en 10 vidas. Señor Valdés, yo no sé qué decir, perdóneme, yo creía que, balbuceó. No pidas perdón. Solo cuídalo. Haz que sea un hombre de bien, no como su padre. Y una cosa más, añadió Gustavo, su voz endureciéndose un poco, no nos busques. Mi esposa y yo nos vamos muy lejos. Queremos vivir nuestra vida. Tienen el dinero, tienen el futuro asegurado. Pero nuestra vida es nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Sonia asintió, abrazando el cheque contra su pecho, llorando de gratitud. Gracias, gracias infinitas. Que Dios los bendiga y tengan un buen viaje. Patricia se acercó y le dio un abrazo breve a la mujer, y luego se agachó para acariciar la cabeza del niño. Adiós, pequeño. Pórtate bien, dijo con una sonrisa triste pero firme. Sabía que era lo correcto. No podían salvar a todo el mundo llevándolo en su maleta, pero podían arreglar el mundo que dejaban atrás. Salieron de la clínica tomados de la mano, sintiendo que un peso de toneladas se les había quitado de encima. El sol brillaba afuera con una intensidad nueva. Vaya, suspiró Gustavo, aflojándose la corbata y quitándosela para siempre, tirándola en el primer basurero que vio en la calle. Creo que eso fue lo último que nos ataba a este lugar. Patricia se rió, entrelazando sus dedos con los de él. ¿Tiraste una corbata de seda italiana a la basura? Ya no la necesito. ¿A dónde vamos? No se usan corbatas. 2 días después, el jet privado despegaba rumbo al sudeste asiático. Gustavo y Patricia brindaban con jugo de naranja, por orden médica, mientras veían la ciudad hacerse pequeña y desaparecer bajo las nubes. Atrás quedaban los malentendidos, los celos, la empresa, Ricardo, Mónica, el fantasma de Julián y todas las deudas emocionales saldadas. Delante de ellos, solo el infinito azul. Meses más tarde, en una villa privada suspendida sobre las aguas turquesas de Bali, la vida era otra cosa. El sonido de las olas rompiendo suavemente bajo su habitación era la única música que necesitaban. Gustavo había recuperado peso y color, el bronceado le sentaba de maravilla y la barba de varios días,
ahora completamente blanca y cuidada, le daba un aire de viejo sabroso que a Patricia le fascinaba. Ella, por su parte, había rejuvenecido 10 años. Se paseaba por la terraza con un pareo transparente, dejando ver su traje de baño, sintiéndose deseada y amada las 24 horas del día. Esa tarde, el sol se ponía pintando el cielo de violetas y naranjas imposibles. Gustavo estaba en la piscina infinita, mirando el horizonte, cuando sintió los brazos de Patricia rodearle el cuello desde atrás. Ella entró al agua suavemente, pegando su cuerpo al de él. ¿En qué piensas, mi amor?, le preguntó, mordisqueando su hombro. Gustavo se giró, tomándola por la cintura bajo el agua, atrayéndola hasta que no quedó espacio entre ellos. Pienso en lo tonto que fui por perder tanto tiempo. Pienso que casi me muero sin probar esto, sin probarte a ti todos los días bajo este sol. Patricia sonrió, pasando sus manos por el pecho mojado de él, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón, ahora sano y lleno de amor. Pues ya estás aquí. Y no nos vamos a ir nunca. Me gusta cómo suena eso, ronroneó Gustavo, con una chispa traviesa en los ojos. ¿Sabes qué más me gusta? Que no hay teléfono. No hay nadie en kilómetros a la redonda. Solo tú, yo y este atardecer. Sus manos bajaron descaradamente hasta acariciar los glúteos de ella bajo el agua. Patricia soltó una risita nerviosa y excitada. Gustavo, el doctor dijo nada de esfuerzos excesivos. Hacerle el amor a mi mujer despacio y con buena letra no es un esfuerzo, es una terapia, respondió él, besándola con pasión, una pasión que sabía a sal, a libertad y a segunda oportunidad. La levantó con facilidad, aprovechando la flotabilidad del agua, y ella rodeó su cintura con las piernas. Eres un sinvergüenza, le dijo ella entre gemidos, mientras él comenzaba a moverse lentamente dentro de ella, allí mismo, en la piscina, con el cielo como único testigo. Soy tu marido. Y soy el hombre más libre del mundo, contestó él, mirándola a los ojos con una intensidad que la derretía. Hicieron el amor con la calma de quienes ya no tienen prisa, disfrutando cada roce, cada suspiro, cada sensación de piel mojada y caliente chocando. No necesitaban hijos para llenar la casa, ni legados empresariales para sentirse importantes. Se tenían el uno al otro, y descubrieron que esa era la fortuna más grande que Gustavo había acumulado jamás. Más tarde, tumbados en una hamaca doble bajo las estrellas, con una brisa cálida moviendo las palmeras, Gustavo rompió el silencio cómodo. Oye, Patty. Respondió ella, adormilada sobre su pecho. Gracias. Gracias por perdonarme. Gracias por creer en mí cuando apareció el niño. Gracias por rescatarme de mi propia ambición. Patricia levantó la cabeza y le dio un beso suave en los labios. No tienes que dar las gracias. Solo tienes que prometerme que mañana me pondrás bloqueador solar en todo el cuerpo, y quiero decir, en todo el cuerpo. Gustavo soltó una carcajada fuerte y sonora que espantó a un par de pájaros nocturnos. Trato hecho, señora Valdés. Y pasado mañana iremos a Grecia. Y luego a Bora Bora. Y donde tú quieras. Porque la vida es corta y yo planeo gastarme hasta el último centavo contigo. Sin hijos, sin problemas, añadió ella, cerrando los ojos con felicidad plena. Sin hijos, sin problemas. Solo tú y yo, confirmó él, abrazándola fuerte. Y así, Gustavo, el hombre que una vez creyó que su imperio era de concreto y acciones, descubrió que su verdadero reino era ese abrazo, ese momento y esa mujer. Había dejado atrás el orgullo ciego que casi lo destruye para renacer en el paraíso, aprendiendo que el éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en las veces que puedes sonreír en paz junto a la persona que amas. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Gustavo y Patricia es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.